de Palo Negro hasta la barraca, desde el Limón a Soledad, de las Delicias hasta Guamita. Maracay tiene un encanto, Maracay tiene un secreto. El que llega aquí se queda y el que se va regresa. Porque yo comienzo con esta frase que desconocemos hasta el momento el autor, este episodio de Fuera de Página, porque estamos de aniversario. Maracay está de aniversario y con nosotros se encuentra el profesor Mauricio Maracara, es profesor de historia, reconocido director de aquí de nuestro estado de Aragua, de una emblemática escuela ubicada en el centro de Maracay, específicamente frente al terminal. El profesor Francisco Maracara con nosotros. Hola, profesor, ¿cómo le va? Bueno, aquí estamos, cumpliendo. Hablar de la Maracay que lo vio nacer a uno. Una Maracay que, como tú estás diciendo, está celebrando un aniversario más de cuando se convierte en vicefeligresía. Eso es importante destacarlo. Maracay no tiene una fecha de fundación real como tal, como si la tiene Caracas, la tiene Valencia, la tiene Barquisimeto, porque fueron ciudades fundadas, creadas por la conquista. Maracay surge como un pasar de camino, producto de todos los conquistadores que venían de Valencia hacia Caracas. Y entonces, bueno, una confluencia allí de personas y fue naciendo un pueblo. De hecho, una encrucijada de camino. Claro, y precisamente claro, la encrucijada de los que vienen de Occidente, los que vienen de Oriente, de los que vienen del llano. Y Maracay se convierte en ese gran valle conformado por Tocopío, Tapatapa y el propio Valle de Maracay, en ese lugar de encuentro. Lugar de encuentro donde lo primero que van a estar son los hacendados, los grandes hacendados en su momento, que van a montar fincas, haciendas, y estamos hablando de un pueblo que nace hacia alrededor de 1650, ¿sí? O sea, estamos hablando de 50 años antes de que sea convertida en vicefeligresía, y esto es bueno indicarlo, ¿sí? Porque sí, estamos celebrando esos 325 años, ¿sí?, de esa elevación a ciudad, y como tal la han convertido como en el día de Maracay, y lo celebramos porque Maracay es una de las ciudades más importantes que ha tenido Venezuela. Profe, me estás comentando que no tiene una fecha de fundación como tal, pero todos reconocemos el 5 de marzo como el día de Maracay. ¿Por qué se proyecta hacia esa fecha como día de la ciudad, como día de Maracay? ¿Por qué? Porque al no tener una fecha de fundación, ¿sí?, se buscó una fecha cercana a un proceso, ¿sí?, y el que le diera configuración de pueblo. Y la fecha más idónea, ¿sí?, escogida hace 40 años, fue el 5 de marzo. En función, como te lo estoy explicando, a la creación de la vicefeligresía, entendiendo que ya existía el pueblo, ¿ok? No es como Caracas, que sí tiene una fecha de fundación y todo lo demás, y que la cual se celebra, que es en el mes de julio. De hecho, profesor, hay algo muy también anecdótico, ¿no?, de aquí de nuestra ciudad, es que no tiene un personaje como tal, como fundador. Muchos dicen, no, que fue Pérez Almanza, no, que no fue Pérez Almanza, que fue fulano de tal, que fue el otro. ¿Quién es como tal ese fundador de Maracay que dice, mira, llegamos, aquí estoy yo? Okay. Y seguimos en el mismo tema, porque como Maracay, ¿sí?, no tuvo ese proceso de fundacional, no hay un capitán conquistador. Que en este caso algún historiador en la época de Gómez le puso nombre a Andrés Pérez Almanza, personaje que inclusive no existió documentalmente. Entonces no podemos atribuirle verdaderamente a una persona en lo personal esa categoría de fundador. Y quizás pudiéramos resaltar un hecho bien importante, que el 22 de enero de 1814, el Libertador emite un decreto desde el cuartel general en Valencia, declarando a Maracay, Turmero y La Victoria como ciudades. ¿Por qué? Porque no lo habían hecho el capitán conquistador. Y quizás pudiéramos decir, ¿sí?, que pudiera ser Bolívar el fundador, pero evidentemente estamos hablando de 1814, ya Maracay ya venía con todo un proceso histórico, claro, completo, y
inclusive se había convertido en el epicentro económico de la época colonial con la presencia del añil. Entonces atribuirle a Bolívar ese elemento, lo que sí hay que atribuirle a Bolívar es esa circunstancia, ¿no? De que Maracay, Turmero y La Victoria son las únicas ciudades como tal creadas por el Libertador. Ahora, nombró a una persona, a un personaje de Maracay, que se enamoró de Maracay cuando venía del Táchira, el benemérito Juan Vicente Gómez. Fue una persona que vino, se enamoró de Maracay porque le recordaba a su tierra, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante fue Juan Vicente Gómez? Y aparte de Juan Vicente Gómez, otro personaje que haya influido en la fundación de Maracay, o más que todo en la construcción de la ciudad. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha. De vuelta con Fuera de Página, el profesor Mauricio Maracara se encuentra con nosotros hablando de Maracay, de esta sabrosura de ciudad que ha acogido a muchas personas. Profe, dejamos una pregunta en el aire acerca de el general Juan Vicente Gómez y otros personajes que han influido en el desarrollo de la ciudad. Bueno, mira, hablar de Gómez es bien interesante. Juan Vicente Gómez, el benemérito, enterrado aquí en Maracay. El único presidente que está enterrado, se puede decir, fuera de lo que es Caracas, ¿ok? Y como tú decías, sí, se enamoró. Se enamoró cuando llegó con los andinos, ¿verdad? A tomar Caracas. Y terminó tomando fue Maracay, ¿no? Tomó Caracas, pero luego tomó Maracay. Y hay un elemento que nosotros tenemos que destacar, ¿sí? Tenemos que agradecer verdaderamente que durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, o los gobiernos de Juan Vicente Gómez, convirtió a Maracay en su gran epicentro. Al punto tal de que algunos decían, por ejemplo, el presidente vive aquí, o sea, en Caracas, pero el que manda vive al frente. O sea, inclusive un hecho bien importante para nuestra Maracay es que la sede del Ministerio de Guerra y Marina estaba acá en Maracay, donde está, por cierto, al frente del Teatro Ateneo. Y uno de los últimos ministros fue luego Eliezer López Contreras, que inclusive se casa aquí en la Catedral de Maracay. Y entonces, bueno, Gómez convierte a Maracay y le da toda una fisionomía en todos los sentidos, a nivel cultural, a nivel industrial, ¿sí? Crea toda una zona industrial que podemos llamarla desde lo que fue Telares de Maracay, Aceites Maracay, el actuario hasta el matadero moderno y todo el epicentro cultural que hace alrededor de la catedral, sin descontar pues la maestranza y todos estos sitios que ya nosotros conocemos. Pero no solamente la historia de Maracay está circunscrita y puede estar circunscrita a Gómez. Ciertamente Gómez, también tenemos que decirlo, cuando revisamos el proceso histórico venezolano, ¿sí? Es la aparición del petróleo y sabemos todos que con la aparición del petróleo aumentan el caudal del dinero. Y entonces, claro, él tenía con qué construir, era el gran momento, ¿ok? Pero no podemos eliminar la historia antes de Gómez. Y en este caso nosotros tenemos que recordar la presencia del general Joaquín Crespo, un maragüeño, y que se convierte, así como lo hizo Gómez, lo hace también Joaquín Crespo. Por supuesto, como lo he dicho, no con esa misma dimensión económica, pero sí tenía esa visión de engrandecer a Maracay, y vemos cómo con la inauguración del ferrocarril, el gran ferrocarril de Venezuela, establece una estación aquí en Maracay, cerca de luego donde se va a construir Telares de Maracay, ¿sí? Pero al mismo tiempo la Plaza Girardot, ¿sí? Que dicho sea de paso, la primera obra escultórica que llega aquí, que tiene que ver con el desembarco de Miranda en Ocumare, la trae aquí a Maracay, la trae Joaquín Crespo. Al mismo tiempo, hasta un santo que veneran dentro de la catedral es una donación del general Joaquín Crespo. Y
No podemos descartar que su esposa, Jacinta Parejo, de Crespo, fue dueña de toda la gran hacienda de San Jacinto, que es una de las más grandes de Maracay. Ahora, pero antes de Crespo está José Antonio Páez. Profe, usted como maracayero, ya vamos a hablar un poquito de Páez también, usted como maracayero, bueno, yo no soy maracayero como tal de nacimiento, pero sí de crianza. Yo nací en San Juan de Moro, soy mariqueño, pero bueno, de chamo de aquí en Maracay. Soy más maracayero que San Juan. ¿Qué tiene Maracay? Que la gente se enamora de esta ciudad. Muchos llaneros dicen que es la piedra de Moral Llanero. Toda esa gente que viene de Apure, Guárico, todo se viene con Maracay. ¿Qué tiene Maracay? La frescura de su gente. ¿Sí? La frescura de su gente. Y cuando yo hablo de la frescura de su gente, es que quiero mezclar ese sentido natural que nos representa como ciudad jardín, pero al mismo tiempo la gentileza del maracayero. Siendo una encrucijada de camino, siendo una mezcla, que yo creo que en Maracay se da toda esa gran mezcla que caracteriza al venezolano. Porque aquí hay desde isleños, y estoy hablando de un proceso histórico, Claro, de isleños, catalanes, okay, italianos, pero también el andino, y entonces toda esa mezcla surge una idiosincrasia completamente diferente. Y por eso es que a la gente le gusta Maracay. Pero la Maracay, lo más hermoso que tiene Maracay es esa naturaleza propia. Sí, que con el proceso de lo que llaman el progreso ha creado nuevas edificaciones, pero no hay ninguna plaza como la Plaza Bolívar. no, y Por ejemplo. la hospitalidad. Claro. El maracayero es muy acogedor. El maracayero, cuando lo vienen a visitar, una persona que te acoge, que dice, te abre las puertas, o sea, es algo que es mágico. Maracay es mágico. Completamente mágico. Nosotros hicimos un recorrido por distintos sectores de Maracay y tuvimos una entrevista, unas encuestas con personajes maracayeros. Vamos a ver esa encuesta. Ya venimos. Como maracayero, ¿qué le regalarías a Maracay? ¿Qué le regalaría? Tú a Maracay. Oye, ¿qué cree usted que le haga falta por acá? Por acá le hace falta el cariño. Hacerle regale su calle, regale su cera. Hay muchas cosas que hace falta a Maracay, pero le están haciendo. Aragüeños nuevos, ¿Cómo así? porque los aragüeños que están ahorita aquí pareciera que son extraños todos, ¿Por qué lo dices? porque bueno, pasan por ahí sin saludar, caminan del otro lado y indolentes. ¿Usted qué le regalaría a Maracay? Mira, centro de trabajo. Trabajo para todo el mundo, se abran empresas, para que el pueblo pueda trabajar y tener recursos dentro. Yo le pedía eso. Oye, le regalaría mi corazón para que todas las flores, sembrar plantas. Y en el nombre de Dios y del Espíritu Santo, que Maracay vuelva otra vez, porque si va a volver aquellos tiempos que dice Freddy Goyo y que nosotros convivimos, ¿verdad? Para que sea más fructífero y tenga la verdad de Dios. Que Maracay siga y que siga produciendo, porque en este país toditos vivimos con amor, no vivimos con pelea, ni queremos pelea, queremos amor y paz. Hay otra cosa más, que nosotros somos venezolanos y que todo el venezolano se ame, que tengan amor, para ver si llega otra vez como estaba Venezuela. Ella es la ciudad de Canedín, la cuna de la aviación, y lleva clavada en Cali canto la maestranza César Girón. La pregunta encaja perfectamente bien cuando decimos ¿por qué te enamoras de Maracay? Yo soy una enamorada de Maracay, porque yo soy maracucha y llegué aquí pues un año 92 y más nunca me fui. En el año 92 me enamoré de Maracay. Y el ejemplo
de que las personas se enamoran de Maracay, lo tenemos aquí en nuestro diario Periodiquito y en Fuera de Página. Aquí está con nosotros la licenciada Yajaira Díaz. Ella vino de Maracaibo, se enamoró de Maracay y no hay nadie que la despegue ahora de la ciudad. Lice. Eso es absolutamente correcto. Llegué a Maracay, me enamoré en el año 1992. Me enamoré, hice familia, hice vida y hice profesión en Maracay. Ya tengo 30 años, creo que voy a 35 más o menos. Lice, ¿qué te enamoró de Maracay? Porque nosotros ya temprano estábamos hablando que a Maracay se enamora la gente por la hospitalidad de las personas, por la amabilidad. Eso es absolutamente cierto, sí, esa hospitalidad. Yo soy maracucha y el maracucho es escandaloso, es Victor, y no soy yo, soy maracucha atípica. Llego aquí, ese recibimiento, esa solidaridad, esa forma del maracayero recibirte, darte su cariño y esa forma apacible de hablar, la amo, la adoro, porque no me gustan los gritos, no me gusta el escándalo, no me gusta lo grosero, por muy bochinchera que puede ser por maracucha que lo llevo en la sangre, pero el maracayero es tan ecuánime, tan dado, que bueno, me enamoré de sus jardines, me enamoré de sus playas. El lago de Y de un maracayero también se enamoró. Saludos a Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, si supieras que Pedro es más ejemplo que yo, porque Pedro, mi esposo, fotomecánico de vieja data, Diario El Aragüeño, y resulta y acontece que él llegó de 4 años, pero él es de Anzoátegui. Gente oriental. Es oriental, y llegó a Maracay con su familia, sus padres, desde los 4 años, y más nunca se fue de Maracay. Es maracayero, ama esto, es tigrero. Yo soy tigrera, soy tigrera de profesión, pero bueno, Maracucha. águilas de corazón. Claro. Realmente eso no lo puedo abandonar. Pero, y es que Maracay está llena de ese tipo de anécdotas. Tú estabas hablando ahorita y me hiciste recordar de una gran mujer que se vino de Ciudad Bolívar estando pequeñita. Pero ¿quién no va a decir que Luisa Teresa Lán de León, por ejemplo? ¿Cómo no? La profesora Luisa Teresa. Que se enamoró de un maracayero, porque el esposo, el negro León, sí era de Maracay. Pero yo considero que no hay otra maracayera, ¿sí? Tan insigne como la profesora Luisa Teresa Lán de León, demostrado con todo su amor, con toda su entrega. O sea, ella hizo de Maracay y se lo transmitió inclusive a su familia, a sus hijos, o sea, sus hijas, Laura, la misma Luisa, tienen esas mismas características. Claro, son maracayeras, ¿ok? Y inclusive hay un alemán, solamente sé el nombre, Antonio, que fue el creador del sistema de meteorología de Venezuela, ¿ok? Un alemán se vino para acá y hizo de Maracay su terruño. Inclusive edificó su propia casa allá arriba en el Castaño, ¿ok? Junto con su esposa. Y hay algo que decía el señor Antonio: no vuelvo a Alemania. Me quedo en Maracay. Me quedo en Maracay. Yo Y me de quedo- hecho que yo digo lo mismo. yo aquí en Maracay. Y como ellos, como No, son una cantidad muchísimos. italianos que dicen no vuelvo a Maracay. Yo tengo un cuñado que dice portugueses, claro, árabes que nosotros aquí hemos tenido en Maracay. Bueno, hemos visto cualquier cantidad de gente pasar, porque eso de ser la encrucijada de todos los caminos, Es pues correcto. hemos llegado. Y yo llegué aquí a Maracay pues en ese momento en el que Maracay no tenía escuela de comunicación social. Posteriormente nace la UBA, pero antes no la había, y entonces, bueno, pidieron gente de las otras universidades, y de eso vinimos una camada de maracuchos que nos quedamos, y muchísimo nos quedamos a vivir en Maracay. O sea, nos enamoró Maracay de tal manera que yo hice familia aquí, me quedé aquí, me casé aquí, hice profesión aquí. Ya tengo 30 y tantos años en los medios, y bueno, yo creo que es difícil. Que yo fui ahorita en diciembre a Maracaibo y digo, no, yo me devuelvo a Me Maracay. devuelvo. Por eso, y así El calorcito de Maracay es único. comencé yo el programa o el episodio. Nosotros comenzamos con el Maracay tiene un secreto y un encanto. Ajá, El que se va regrese. es correcto. eso Entonces- es muy cierto. Y fíjate que hay algo bien importante que yo digo, Dios mío, lo que yo quiero transmitir y darle al maracayero es ese regionalismo que nosotros como zuliano tenemos. Nosotros, si nos afianzamos en ese regionalismo, hacemos de Maracay
la estrella Claro, que es. es cierto, ciertamente. Ese es cierto. regionalismo, ese rescate, ese revalorizar lo que tenemos, estos encantos de estas playas, estas plazas, ese jardín que es Maracay donde quiera, o sea, la tierra per se es buena tierra, abonada, crecen sus matas solas con un verdor bellísimo, ni las cuidan mucho, pero ellas crecen solas porque es una tierra buena. Profe, Tierra por ser... donde brota leche y miel, eso es Así es. Aragua con Amén, amén. Totalmente. Profe, Bueno, usted es maracayero, cronista de la ciudad en estos momentos, debe conocer mucho acerca de los personajes icónicos de la ciudad, porque Maracay fue capital de la ciudad, ¿no? Perdón, Es del capital país. del estado. Sí, El país en un fue capital momento. del país en un Claro. momento, pero también fue como un pueblo. De los pueblos nacen personajes icónicos. ¿Cuáles son los más resaltantes de Maracay? La mayoría han fallecido. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, en este espacio y en este aniversario a Japa, por ejemplo? claro. ¿Ok? Personaje icónico, ¿ok? De nuestra ciudad. El mismo señor Pacheco, que nadie se atreve a decir chichero, por favor, ¿sí? Que estaba ahí con su venta de chicha en la Plaza Girardot. El mismo fotógrafo, Anduesa, ¿sí? Él estaba por aquí cerca del Teatro de la Ópera. Sí, del Teatro de la Ópera, es correcto. Sí, sí. Al mismo tiempo, recordar inclusive como personaje al señor Elpidio Fuentes, el gran cuidador de la maestranza. Claro, todavía está. Que ese todavía está está vivo, ahí. está vivo. Por ahí sale en una encuesta, por cierto. Y dicho sea de paso, es un gran conocedor, no solamente de las corridas de toros y todo lo demás, sino de esa Maracay. Pero incluso en cada barrio, yo me atrevo a decir, cada barrio Tiene su personaje. tiene su propio personaje, ¿sí? Han surgido, disculpe, Y que profe. están vivos, inclusive Sí, que se claro. han convertido hasta en cronistas propios Del sus barrio, comunidades. Por ejemplo, hay un señor que vive hacia los barrios del sur. San Carlos. Sí, hacia San Carlos y todo lo demás. Le llaman Mantecal, porque viene precisamente de esa población, En creo estado que Apure. estado Apure, Mantecal. Ahorita no recuerdo, el Germán se llama Germán Montilla, por ejemplo, es un personaje allí reconocido, ¿ok? Inclusive un personaje, por ejemplo, en el barrio La Cromoto, ¿sí? Que hay que nombrarlo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que resaltar a esa gente humilde, por Claro, ejemplo, claro. ¿sí? Así No- como no resaltamos, deja de por ser ejemplo, a Luisa Teresa Lán de León, Claro. ¿sí? Por ejemplo, Irene, le llamaban la Kenda, ¿ok? Pero ¿quién no la conoció, por ejemplo, en ese deambular y todo lo demás? Y eso es lo que hace un pueblo. Ahorita, profe, ha surgido otros personajes de contemporáneo. Mira, como tú mismo lo dijiste, el mismo hecho de que se haya transformado ese pueblo, porque Maracay, hay que decirlo, mira, Maracay apenas tiene 100 años, ¿sí? Como ciudad, ¿sí? Como ciudad. Y hablo de ciudad con todas esas características de la modernidad, del urbanismo y todo lo demás, ¿ok? Que la generó Gómez, ¿sí? Pero esa transformación a ciudad ha hecho que se hayan perdido, o sea, se pierda todo, inclusive hasta para el mismo cronismo es complejo, ¿sí? Porque entonces, ¿cuántas barriadas, cuántas comunidades? Y como te lo estoy diciendo, o sea, han surgido esos personajes en esas comunidades muy propias. En algún momento, profe, alguien me había dicho, me comentó que estos personajes no son propios de Maracay, sino que llegaron a Maracay, no sé, por alguna circunstancia, quizás seniles, caminando de alguna población lejos, y llegaron aquí, se quedaron y fueron Y fueron bien recibidos. y fueron bien recibidos. Claro, y fueron bien Y recibidos. se quedaron Y se- Y convirtieron lo icónico de esta ciudad. Y es que sales, Maracay es así, siempre tradicionalmente consigues en la Plaza Bolívar, en la Plaza del Verdor, uno de esos señores que se sientan, que conocen la historia, que cuentan cuentos y que cuentan historias de lo que es Maracay. Pero no solo Maracay,
cuando vas a Ocumare de la Costa te consigues igual Claro. ese cuento, vas a Linares Alcántara te consigues ese cuento, pero Maracay, sí, es verdad lo que usted dice, hemos perdido un poco Se ha eso. perdido, se ha perdido. Pero Y hay algo- la idea es eso, realzarlo para que no se pierda. Pero y hay que algo se bien mantenga. importante que sí tenemos que de verdad reconocer y en función a esa palabra que decía esta maracayera, porque es una maracayera, ¿ok? Mara. Ajá, Maracucho maracayera. Ajá. Y, o sea, mujer de agua, porque Maracay y Maracaibo tiene que ver con agua. ¿Ok? Totalmente, sí. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que admitir y de lo cual, como maracayero, nacido, criado y hasta mi ombligo está enterrado. Y crecido. ¿Ok? Crecido y me van a enterrar aquí, eso lo aseguro. Y ver cómo se ha generado un movimiento en estos últimos años, en estos últimos tiempos, con respecto a lo patrimonial, a lo turístico, al rescate de la historia, dentro del concepto de la educación. Se ha dado un movimiento, ¿sí? Donde inclusive yo tengo que mencionar aquí, por ejemplo, a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que ha hecho un trabajo hermoso en nuestra ciudad, ¿ok? En esa búsqueda de rescate, en esa búsqueda de esos valores, ¿sí? Y por supuesto, pues, darle a esa idiosincrasia ese gran valor. Yo creo que vamos en más en estos momentos en Maracay, a través de UNEARTE, tiene una cátedra, o sea, los estudios de historia, ¿sí? Que se están realizando. Eso le da a esta ciudad una nueva dimensión, ¿ok? Donde estoy seguro con todo el trabajo que se viene haciendo, inclusive hay que mencionarlo, al rescate que se viene haciendo de algunas obras emblemáticas como la Casa de los Arcos, la Maestranza, como el trabajo que se hizo en la Catedral de Maracay. Me gusta mucho ese nombre porque a ese se le colocó la ruta turística urbana. Es correcto. Y eso es para mí, digo nosotros, bueno, Periodiquito está en plena ruta turística urbana. Claro, estamos en todo el centro de la Y este programa es un elemento fundamental para este proceso que estoy diciendo. Ahí vamos. Y eso es lo que queremos. Lamentablemente el tiempo es corto en televisión y bueno, miramos un poquito, creo que nos estamos pasando del tiempo como tal. Hay algo importante que dijo aquí la licenciada Yajaira y es que el maracayero debe ser más regionalista para que nuestra cultura, nuestra idiosincrasia perdió no se pierda. Entonces, fuera de página con el profesor Mauricio Maracay. Y esta maracucha y maracayera. Cumpleaños Maracay. Sí, cumpleaños Maracay. La palabra cuando decimos vamos al rescate de esos valores de Maracay. Así es. Feliz cumpleaños Maracay. Nos fuimos, fuera de página. Maracay, 325 años. Plaza Bolívar, oye bien, grande y bella de la nación. Pachoroni es por el castaño y Paracata por el limón. ¡Qué vacación! Tierra bonita, tierra caliente, ay caliente. Un romance en Maracay es algo bien diferente y candente. Estás fuera de página.